Para la obtención de paleotemperaturas, uno de los mejores controles se ha obtenido con el estudio y aplicación en geología de los isótopos de oxígeno. Este elemento presenta 3 isótopos, o sea, elementos con diferente número de neutrones que de protones en su núcleo atómico. Estos son el oxígeno 16, el oxígeno 17 y el oxígeno 18, siendo el 16 casi el 99% del total, y el oxígeno 17 casi imperceptible en cuanto a la cantidad con respecto a los otros dos. Pues bien, se ha demostrado que las temperaturas del planeta en el pasado y sus variaciones tienen que ver con la relación que hay entre el oxígeno 18 y el oxígeno 16. La relación entre los dos ha variado según la temperatura imperante, siendo mayor esta relación cuanto más baja sea la temperatura. Este fenómeno se ha observado realizando estudios en las conchas carbonatadas de los foraminíferos marinos planctónicos y en las capas de hielo de los polos. El oxígeno 18 es más pesado que el oxígeno 16. Por esa razón, durante los periodos de mucho frío, las moléculas de agua, en las que el oxígeno que interviene es el oxígeno 16, pasan más fácilmente a la atmósfera por evaporación desde la superficie marina que las moléculas de agua con oxígeno 18, que queda atrapada en el resto de la masa marina. Esta agua, o sea la de oxígeno 18, va a ser utilizada por estos protozoos en la fabricación de su concha carbonatada por absorción de sales, por lo que ese caparazón tendrá oxígeno 18 en mayor proporción que el que cabría esperar respecto al oxígeno 16. Por tanto, estudiando el tipo y proporción de oxígenos englobados en las conchas de los foraminíferos enterrados en el fondo marino tras su muerte y recogidos miles de años después ya fosilizados, podemos interpretar con cierto margen de error la temperatura reinante en la Tierra cuando estos organismos estaban vivos. Si la proporción de oxígeno 18 respecto a la de oxígeno 16 disminuyera de forma considerable, se podría deducir un aumento de temperaturas. De esta manera podemos confeccionar gráficas que permiten reflejar alternancias de sucesivos periodos fríos y cálidos en el planeta. Por otro lado, las moléculas de agua con oxígeno 16 que se evaporan desde la superficie marina y que debido a la circulación general atmosférica pueden precipitar más tarde en forma de nieve en zonas de acumulación de hielo, incrementarán la proporción de oxígeno 16 con respecto a la de oxígeno 18 en esas masas de agua helada, lo que se relacionaría entonces con periodos fríos. Con la información obtenida con el uso de los isótopos de oxígeno, tanto en las masas de hielo como con los fósiles de foraminíferos, han podido detectarse hasta 102 episodios fríos y cálidos alternantes solo durante los últimos 2.5 millones de años. La Tierra tiene 4.500 millones de años de antigüedad, pero la vida solo tiene unos 3.500. En cuanto al clima se refiere, realmente solo nos interesa desde que hay animales y plantas, es decir, lo que se conoce como eón fanerozoico, los últimos 540 millones de años. El primer hecho curioso es que durante ese periodo la Tierra ha estado más caliente que ahora el 90% del tiempo, una media de 3 grados centígrados y hasta 9 grados centígrados más caliente que en la actualidad. Ahora se encontraría en unos 14 grados centígrados de media. Así que la norma general fanerozoica es una Tierra mucho más caliente que ahora, en la que cada 150 millones de años, de forma cíclica, se alternan periodos muy calientes con edades de hielo. Esta es la estimación de las temperaturas durante el Fanerozoico en diferencia de grados con el presente basándose en los isótopos de oxígeno 18. A la izquierda tenemos la escala de temperaturas siendo el 0 nuestra media actual. La escala inferior es la de tiempo, en millones de años. El tiempo presente está a la derecha en el 0. Las barras celestes representan las eras glaciales y las negras las extinciones masivas. Nótese
que las extinciones masivas parecen asociarse a periodos de rápido enfriamiento y no a periodos de calentamiento. Se aprecia claramente un ciclo que promedia los 150 millones de años. Desde hace más de 65 millones de años, durante la era cenozoica o edad de los mamíferos, la Tierra ha ido enfriándose progresivamente hasta llegar al millón de años actual, que constituye uno de los periodos más fríos de los últimos 540 millones de años. La tendencia principal de estos últimos 90 millones de años es, por lo tanto, al enfriamiento. La consideraríamos la tendencia primaria y desciende una media de 0,2 grados centígrados cada millón de años, pero con una volatilidad que puede llegar a los más o menos 3 grados centígrados. También pareciera presentar 3 ciclos aproximadamente de 30 millones de años. Esta es la estimación de las temperaturas durante el Cenozoico, es decir, los últimos 65 millones de años, en diferencia en grados con el presente basándose en los isótopos de oxígeno 18. En los más 8 grados centígrados se halla el máximo termal Cretáceo hace aproximadamente unos 90 millones de años. Llegando casi a los más 7 grados centígrados tenemos el máximo termal del Paleoceno-Eoceno hace unos 55 millones de años. Con casi menos 1 grado centígrados tenemos el inicio de la glaciación en la Antártida aproximadamente 33 millones de años atrás. El derretimiento de la Antártida se dio cuando la media alcanzó casi los más 4 grados centígrados hace unos 26 millones de años, para volver a una reglaciación junto con el inicio de la glaciación de Groenlandia al descender de los más 3 grados centígrados hace unos 15 millones de años. La reciente edad glacial se inicia 3 millones de años atrás al pasar de los menos 2 grados centígrados. Se aprecia claramente un ciclo de unos 30 millones de años visible en esta figura. Debido a este descenso, en los últimos 3 millones de años, la Tierra ha entrado en una edad de hielo, conocida como glaciación cuaternaria, durante la cual tuvo lugar la aparición de los seres humanos hace unos 2 millones de años. El término glaciación se refiere por lo tanto a todo el periodo de estos 3 millones de años. En esta edad de hielo, la temperatura media de la Tierra continúa descendiendo desde unos 14 grados hasta unos 11 grados centígrados, que es la temperatura media de los últimos 700.000 años. La media móvil, por lo tanto, está 3 grados centígrados por debajo de donde nos encontramos hoy. Puesto que tanto el ciclo de 150 millones de años como el de 30 millones de años se encuentran cerca de mínimos, cabe esperar que en unos pocos millones de años termine la glaciación cuaternaria y se inicie un largo periodo de calentamiento, aunque eso a nosotros ya nos termine dando igual. Esta es la estimación de las temperaturas durante la glaciación cuaternaria, también en diferencia en grados con el presente basándose en los isótopos de oxígeno 18. El inicio de la edad de hielo se halla unos 3 millones de años atrás, cuando las temperaturas medias descienden de menos 1 grado centígrado. Desde hace 1 millón de años se produce un cambio en la periodicidad en el sistema de ciclos de 41.000 años de la edad de hielo, alargándose hasta 100.000 años por ciclo. Por lo tanto, dentro de la edad de hielo en el último millón de años se producen oscilaciones cíclicas cada 100.000 años. En cada ciclo se presenta un periodo frío al que denominamos periodo glacial y un periodo menos frío al que llamamos interglacial y que suele ser bastante más corto, en general de 10 a 15.000 años para el interglacial y de 85 a 90.000 años para el glacial. El frío es la norma durante las edades de hielo, nuestra temperatura actual es la excepción. El ser humano moderno aparece en África hace unos 200.000 años, durante un periodo glacial denominado como Riss en los Alpes y también conocido como glaciación de Illinois en América, y se termina expandiendo a la península arábiga y el Medio Oriente en el periodo interglacial denominado Riss-Wurm o Eemiense, según la denominación noreuropea, que tuvo lugar entre 130 y 115.000 años atrás.
el interglacial Emiense fue más cálido y húmedo que el actual, llegando a alcanzar 2 grados centígrados más de lo que hemos alcanzado en el presente. De hecho, nuestro interglacial parece ser el más fresco de los 5 últimos. Esta es la estimación de las temperaturas durante los últimos 400.000 años, en diferencia en grados con el presente, basándose en los isótopos de oxígeno del núcleo de hielo antártico de Vostok. Hace unos 325.000 años tenemos el periodo interglacial más cálido de los últimos 5, alcanzando los más 3 grados centígrados. Luego, el periodo glacial Rhys, con una temperatura que alcanza los menos 9 grados. Seguido por el interglacial Emiense, que se inicia 130.000 años atrás. El interglacial Würm alcanzará su mínimo de temperatura en los menos 8,5 grados centígrados, para iniciar luego el periodo interglacial presente, el Holoceno, también llamado Flandriense o postglacial. Pero la gran expansión de los humanos modernos tiene lugar durante el periodo glaciar Würm, entre 75 y 25.000 años atrás, periodo en el que acaba con la competencia de los otros humanos. Aprovechando el bajo nivel del mar en el último máximo glacial, hace unos 20.000 años, y el último coletazo del periodo glacial denominado tardiglacial o Dryas reciente, hace unos 12.000 años, el hombre moderno se termina de por los 5 continentes. Hace 11.500 años la temperatura se aleja rápidamente de la media de la glaciación y se inicia el periodo interglacial en el que vivimos, denominado Holoceno. El interglacial presenta una variabilidad de temperaturas 10 veces menor que el glacial que le precede. El máximo de temperaturas del actual periodo interglacial, el óptimo climático del Holoceno, se alcanza entre los 8 y 7.000 años atrás, y desde entonces está descendiendo lentamente. Por lo tanto, dentro del actual ciclo glacial, la tendencia secundaria de los últimos 7.500 años es descendente. Esta es la estimación de las temperaturas durante el Holoceno, basándose en los isótopos de oxígeno 18 de núcleos de hielo de Groenlandia. Cada división de la derecha equivale a 1 grado centígrado. El presente está a la derecha en el 0. Se pueden apreciar ciclos que promedian los 1000 años. Aquí pueden hallar el óptimo climático del Holoceno, con el origen de la agricultura y el origen de la civilización sumeria en el cercano oriente. También podemos ubicar el periodo de la Edad de Bronce en el cercano oriente, el inicio de la Edad de Hierro, el periodo greco-romano clásico y la Revolución Industrial. Toda nuestra historia, desde el inicio de la agricultura, está teniendo lugar durante un máximo climático de temperaturas que es la excepción dentro de una norma mucho más fría y mucho menos hospitalaria para la agricultura y el hombre. Algunos periodos interglaciales tienen un máximo climático corto, digamos de entre 2000 y 4000 años, como el caso del Emiense. Puede que hayamos tenido suerte de que el Holoceno tenga un máximo climático más largo. Nadie sabe cuándo va a terminar. Podrían ser 100 años o podrían ser 4000. Probablemente no mucho más. Lo que sí se sabe es que los cambios se producen en general de una manera muy rápida y en pocas décadas. Este gráfico muestra la temperatura del aire en la cima de la capa de hielo de Groenlandia, reconstruida por Halley, a partir de los datos del núcleo de hielo GISP-2. El aumento rápido de la temperatura a la izquierda indica la parte final del aumento de temperatura aún más pronunciado después del último periodo glacial. El registro GISP-2 termina alrededor de 1854 y por lo tanto los dos gráficos terminan aquí. Desde entonces ha habido un aumento de la temperatura de aproximadamente en el mismo nivel que durante el periodo cálido medieval y de aproximadamente 395 partes por millón en el CO2. El panel inferior muestra el contenido de dióxido de carbono atmosférico pasado, tal como se lo encuentra en el núcleo de hielo EPICA Domo C de la Antártida. El registro de CO2 atmosférico del Domo C finaliza en el año 1777. Los cambios de temperatura pasados muestran poca, si es que hay alguna, relación con el contenido de CO2 atmosférico pasado,
como se muestra en el presente gráfico. Inicialmente, hasta hace 7000 años atrás aproximadamente, las temperaturas generalmente aumentan aunque la cantidad de CO2 disminuye. Durante los últimos 7000 años, la temperatura generalmente ha disminuido aunque el CO2 ahora muestra una tendencia creciente. Ninguno de los marcados picos de temperatura periódicos de entre 950 y 1000 años está asociado con un aumento de CO2 correspondiente. No se puede identificar ningún efecto neto del CO2 en la temperatura del diagrama y por lo tanto es obvio que pueden ocurrir cambios climáticos significativos sin ser controlados por el CO2 atmosférico. Otros fenómenos, además del CO2, deben haber tenido el control principal sobre la temperatura global durante los últimos 11.000 años. Dentro del Holoceno o interglacial en el que vivimos, se producen oscilaciones climáticas regulares de menor entidad. La más importante tiene un periodo de unos 1000 años y se ha vuelto más regular en los últimos 4000 años. Hace 2000 años tuvo un máximo conocido como el periodo templado romano, durante el cual los romanos cultivaron viñas en el norte de Inglaterra, algo que hoy en día solo es posible con modernas variedades resistentes al frío. Le siguió un periodo más frío conocido como la Edad Oscura, con su punto más frío hace 1300 años. Hace unos 1000 años atrás tuvo lugar otro máximo, el máximo templado medieval, que fue seguido por un periodo frío conocido como la Pequeña Edad de Hielo, con su punto más frío hace 300 años. Actualmente deberíamos estar en otro máximo, el periodo templado actual. Esta es la estimación de temperaturas durante el periodo histórico basándose en los isótopos de oxígeno 18 de los núcleos de hielo GISP2 de Groenlandia. Cada división de la derecha equivale a 1 grado centígrado. El presente está a la derecha en el 2000. Se ha marcado en verde los máximos de los ciclos de 1000 años. Aquí podemos ubicar el periodo templado minoico, el periodo templado romano, el periodo templado medieval, la Pequeña Edad de Hielo y el periodo templado actual. Aunque hay una gran disputa al respecto, los datos de los núcleos de hielo de Groenlandia y la Antártida, los anillos de árboles en Europa, las turberas y otros datos de otros continentes apoyan que tanto el periodo templado minoico como el periodo templado romano fueron periodos más cálidos que el actual. Dado que estamos en tendencia descendente, los máximos tienden a ser menores y los mínimos también. Es decir, hay indicios basados en datos históricos de que nos podemos encontrar en un máximo climático de un ciclo de 1000 años. Aún queda un último ciclo que mirar. Es un ciclo de unos 60 años que también se ve en los datos del Holoceno. Este ciclo tuvo máximos en 1880, 1943 y 2015. En este ciclo ya hemos pasado el máximo y si se cumple deberíamos estar descendiendo hacia un mínimo que alcanzaríamos aproximadamente hacia el año 2040. Este gráfico presenta la medida real de la temperatura global, HAD-CRUT4, expresada como anomalía con respecto a la media de entre los años 1961-1990. Se presenta también un modelo formado con una tendencia lineal y una curva sinusoidal con periodos aproximados de 63 años. Resumiendo, estamos en tendencia primaria negativa de 50 millones de años, muy lejos del lado caliente de la media móvil cuaternaria. Hemos pasado el máximo del ciclo de 100.000 años que presenta tendencia secundaria negativa, por encima de la media móvil holocena. Estamos en el máximo, o cerca de él, del ciclo de 1000 años y hemos pasado el máximo del ciclo de 60 años, con lo que la tendencia, la del calentamiento global, está cambiando de positiva a negativa. Hasta mediados de la década del 2000 se hablaba de calentamiento global, pero cuando las temperaturas medias no alcanzaron las exageradas medidas pronosticadas por los modelos climatológicos, el discurso cambió a cambio climático, porque sí, el clima cambia, eso no se puede negar, pero lo ha hecho siempre, como ya les mostré, y lo ha hecho sin interferencia del hombre. Esto es simplemente una estrategia típica de los discursos políticos,
siempre es mejor utilizar un término que en su sentido más literal no se pueda tildar de falaz y luego desvirtuarlo a su favor. Técnicamente no mintió. El clima cambia, la cuestión es el por qué. Lo irónico es que en los años 70 la gente comenzó a pensar que nos estábamos dirigiendo a una nueva edad de hielo, con documentales de por medio. According to some climatologists, within a lifetime, we might be living in the next ice age. Y sí, si Spock te lo dice, de seguro debe ser verdad. Luego vino el calentamiento del 80 al 2010 y nos cruzamos de vereda. How dare you? ¿Por qué no pensamos lo mismo con el calentamiento de 1910 a 1940? Ah, sí, 2 guerras mundiales de las cuales preocuparse. Volviendo a lo del cambio climático, se tiende a afirmar que a mayores temperaturas hay mayor evaporación y por lo tanto se forman tormentas más fuertes. Si examinamos la tabla de huracanes registrados en los Estados Unidos, nos encontramos con 25 en la década de 1880, 23 en la de 1940 y 19 en la del 2000. Si el total de los huracanes registrados en el Atlántico en la década del 2000 alcanza la cifra de 71, ¿qué cifra alcanzó en 1880? ¿Podemos afirmar que a mayores temperaturas más huracanes? En líneas generales pareciera que sí, pero también pareciera que a mayores picos de temperaturas medias, menor cantidad de huracanes. La dura realidad es que nos falta información. Recién en las últimas décadas, por medio de fotos satelitales, hemos podido registrar los huracanes en su totalidad, pero me temo que aún nos faltan más décadas de registros, al menos hasta completar el ciclo. De todos los diagramas que mostré, el muy corto periodo de tiempo cubierto por las observaciones finas de satélites es obvio. El periodo desde 1979 solo cubre el ejemplo más reciente del calentamiento global, pero no hay ejemplos de los muchos periodos anteriores de calentamiento o enfriamiento. Esto debe tenerse en cuenta con prudencia al interpretar el registro de temperaturas solo desde 1979, como se muestra en varios de los diagramas que les presenté. Para que se hagan una idea, si cada año estuviera representado por 1 milímetro, el tiempo desde 1979 hasta la actualidad solo ocuparía los últimos 4 centímetros de todo el registro climático geológico de unos 4.600 kilómetros de largo. Ah, por cierto, a pesar de que las medidas fluctúan de forma sinusoidal desde 1880, el CO2 no ha dejado de incrementarse de forma lineal. Eso y que la temperatura media actual ha alcanzado aproximadamente el mismo nivel que durante el periodo templado medieval, con aproximadamente 110 partes por millón de CO2 más que los 280 registrados en ese mismo periodo. Entonces, ¿podemos afirmar que el calentamiento se da por el CO2? Como dije antes, nos falta información. Lo importante es que no se crean todo lo que les dicen, investiguen y saquen sus propias conclusiones. Por mi parte, yo creo que nos encontramos dentro de un periodo templado, que se halla dentro de un periodo interglacial, que se halla dentro de una era glacial. Es decir, vivimos en una era de hielo. Si te gustó el video, suscríbete, dale like, compartilo con tus amigos, también con tus enemigos, pero siempre recordá las sabias palabras del filósofo Saugar: el que sabe, no ignora, salvo cuando le conviene.